Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Amigos, hoy hablamos de Özkan Deniz y su inesperada confesión sobre Aslemberg que dejó a todos en shock. En las últimas horas, los medios turcos no hablan de otra cosa. Özkan Deniz, reconocido cantante y actor, sorprendió a todos durante una entrevista íntima cuando mencionó que, tras varios intentos, no ha logrado llenar el vacío que dejó Aslemberg en su vida. La frase fue contundente: probé, pero no funcionó. Nadie pudo ocupar su lugar. Estas palabras encendieron las redes sociales y rápidamente se convirtieron en tendencia, especialmente entre las fanáticas del artista que siguen de cerca cada detalle de su vida sentimental. Según personas cercanas al actor, Özkan y Asl compartieron una conexión especial que, aunque se rompió hace tiempo, sigue marcando el presente del cantante. La confesión llegó en un momento inesperado, durante una reunión con periodistas, donde el intérprete de tantas canciones románticas abrió su corazón sin filtros. Intenté abrir mi vida a nuevas oportunidades, pero cada vez que lo hacía, me daba cuenta de que ella sigue estando presente en mis pensamientos, expresó Deniz con una voz cargada de emoción. Las redes explotaron de inmediato con comentarios de sus seguidoras. Algunas mostraron apoyo y empatía, mientras otras criticaron su decisión de exponer un tema tan personal. Una fanática escribió: «Es valiente reconocer que un amor puede marcarte para siempre, Özkan está mostrando su lado más humano». Otra, en cambio, comentó: «Si realmente la quiere, ¿por qué no luchar de nuevo por ella?». Lo cierto es que Aslemberg, por su parte, ha mantenido silencio ante esta declaración. La actriz, muy querida por el público y admirada por su elegancia y discreción, no ha emitido palabra alguna, lo que aumenta aún más la expectativa. Sus seguidores esperan con ansiedad alguna respuesta, aunque sea indirecta, que confirme o niegue la posibilidad de una reconciliación. En las calles de Estambul, varios fanáticos fueron entrevistados y todos coincidieron en algo: la pareja tenía una química única, sería un sueño volver a verlos juntos. Pero lo más impactante fue la sinceridad de Özkan, quien no dudó en revelar que incluso en sus proyectos artísticos, el recuerdo de Asl está presente. Cada vez que interpreto una canción romántica, inevitablemente pienso en ella. Es como si su imagen estuviera ligada a mis emociones más profundas», confesó el cantante. Esta declaración no solo sorprendió a los periodistas, sino que también generó un aire de melancolía en todos los presentes. Durante la entrevista, Özkan Deniz también admitió que intentó tener nuevas relaciones, pero ninguna logró la misma intensidad. «No es justo para las demás personas, porque yo mismo me doy cuenta de que busco en ellas algo que solo Asl me daba. Es una comparación constante y eso termina siendo doloroso para todos», afirmó con sinceridad. Sus palabras resonaron en miles de corazones femeninos, que vieron en él un reflejo de lo que muchas han vivido en silencio. El impacto de esta confesión no se limitó únicamente a Turquía. Varios medios internacionales especializados en farándula replicaron la noticia, destacando la vulnerabilidad del cantante. En programas de televisión en España y América Latina, se abrió un debate sobre la capacidad de los artistas para compartir públicamente sentimientos tan profundos, y si esto los acerca más al público o, por el contrario, expone demasiado su intimidad. Los expertos en relaciones públicas coincidieron en que Özkan Deniz demostró una valentía inusual, pues no todos los famosos se atreven a mostrar sus fragilidades. En una industria donde la imagen es cuidadosamente construida, reconocer una herida sentimental abierta es una jugada arriesgada, pero también auténtica. Según psicólogos consultados por diversos medios, este tipo de confesiones pueden tener un doble efecto.
por un lado, fortalecer la conexión emocional con sus seguidores, y por otro, reabrir viejas heridas que el artista quizás no ha terminado de sanar. Mientras tanto, el nombre de Aslemberg volvió a estar en boca de todos. Los internautas comenzaron a rescatar imágenes de la pareja en eventos pasados, videos de entrevistas en conjunto y escenas de proyectos en los que ambos participaron. Cada fotografía compartida generaba una avalancha de comentarios. Miren sus miradas, el amor era evidente, escribía una fanática, no hay química como la de ellos, afirmaba otro usuario. Las plataformas digitales se inundaron con comparaciones entre su relación pasada y las posibles parejas actuales de cada uno, lo que dio lugar a un fenómeno nostálgico que atrapó tanto a fans veteranos como a nuevas generaciones. Los periodistas especializados en espectáculos también remarcaron que esta confesión llega en un momento crucial para la carrera de Özkan. Con nuevos proyectos musicales en puerta y un regreso a las telenovelas, muchos creen que este episodio personal podría influir en la manera en que el público recibe su trabajo. La vulnerabilidad conecta. Si Özkan lanza una canción de amor ahora, el impacto será doble, porque todos sabrán que cada palabra lleva la huella de Asl, señaló un crítico. Por otro lado, allegados a Aslemberg aseguraron que la actriz está enfocada en sus proyectos profesionales y en su vida personal lejos del ruido mediático. Sin embargo, no pudieron negar que la declaración de Özkan despertó curiosidad incluso en su círculo íntimo. La pregunta que flota en el aire es inevitable: ¿podría esta confesión abrir la puerta a un reencuentro? Aunque hasta ahora todo son especulaciones, lo cierto es que los fanáticos mantienen viva la esperanza. La intensidad del tema fue tal que incluso algunas marcas comerciales, conscientes de la tendencia en redes, aprovecharon para lanzar campañas publicitarias con mensajes alusivos al amor verdadero y a las segundas oportunidades. Esto demuestra que la historia entre Özkan y Asl trasciende lo personal y se convierte en un fenómeno cultural con repercusiones en distintos ámbitos. En conclusión, lo que comenzó como una simple confesión en una entrevista terminó desatando una ola de emociones colectivas. Özkan Deniz no solo habló de su dolor, sino que también permitió a millones de personas verse reflejadas en su experiencia. Y aunque el futuro de esta historia es incierto, lo único claro es que, al menos por ahora, el recuerdo de Aslemberg seguirá siendo parte inseparable del presente del cantante. Con cada palabra, con cada canción y con cada mirada nostálgica, Özkan reafirma que algunos amores nunca desaparecen del todo, sino que permanecen vivos en lo más profundo del corazón. Así que, queridas amigas, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que Özkan Deniz y Aslemberg deberían darse una nueva oportunidad o es mejor dejar el pasado atrás? Déjenme sus comentarios, los estaré leyendo. No olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para no perderse ningún detalle de las noticias más impactantes del mundo de los famosos. Hasta el próximo video.